Gracias Alejandro por aceptar esta entrevista en terapia No, gracias a ti. y es un placer presentarte ante el público como un gran actor que ha estado en capítulos de La Rosa de Guadalupe, de Como dice el dicho, eres también actor de teatro musical, Sí. has participado en comedia, has estado en muchas cosas, ¿no? Incluso también eres bailarín, conductor, eres como muy Un poco de todo, claro. diverso. Ajá. Este medio es así, sabes que es muy competitivo y tenemos que tener como un poco de todo porque cuando realmente estás preparado, hay mucha competencia, entonces entre más preparados estés, es mejor. Tienes un acento, ¿de dónde eres? Soy de Honduras, Ujú. ¿Cuánto tiempo llevas en México? llevo 13 años. Ujú. ¿Y qué tal? Pues fíjate que al principio me costó un poco porque es muy diferente la cultura de mi país a la de México. Sin embargo, tuve que acoplarme, me vine a estudiar desde la prepa, luego hice la universidad aquí en la Ciudad de México y estudié actuación en el CEA también. Y pues ya me quedé aquí en la Ciudad de México. Al principio sí fue muy difícil, empezando por la comida, por el clima, que es súper distinto. Pero bueno, ya me acoplé y ahora soy mexicano. ¿Mm? Sí. ¿Te has podido acoplar bien a México, aunque no ha sido tu cultura con la que creciste, digamos? Totalmente. Yo puedo decirte que yo nací en Honduras, pero mi corazón está en México. México me ha abierto las puertas en muchas facetas de mi vida. Además que en México he aprendido mucho de la cultura. Me encanta la cultura de México. Es súper rica en todos los aspectos. Y pues ahora te puedo decir que soy mexicano. Y el día de hoy, Alex, quiero que te olvides un poquito de que estás en una entrevista, porque estás acostumbrado como actor Sí, a estar ante las cámaras, estar en entrevista hacia el público. sí. Y quisiera que nos quedáramos tú y yo como en la parte íntima sobre quién es Alejandro Micheletti y si hay algo que en terapia te gustaría hablar en temas emocionales. Claro, fíjate que hoy justamente vengo contigo porque hay un tema que me está doliendo, ya que mis papás se separaron. Yo te puedo decir que esa separación me dolió mucho porque yo tenía 3 años y ellos me pelearon en un juicio. En ese juicio mi papá ganó la patria potestad, dejando a mi mamá a un lado. Mi mamá tuvo que venirse a México justamente y se casó con un mexicano. Entonces yo tengo padrastro y madrastra, ¿sabes? Ujú. Entonces ese niño de 3 años pues sí perdió a una mamá. Y pues sí, yo te puedo decir que mi papá me dio lo mejor, me dio una excelente infancia, se esmeró cada día por darme lo mejor, pero yo te puedo decir que ese vacío de mi mamá, pues sí me afectó. ¿Cómo lo Y viviste? pues para mí fue muy difícil, yo recuerdo a ese niño confundido, porque él quería ver a su mamá, pero mi papá me decía, no, pues es que tu mamá no está. ¿Lo Tu recuerdas mamá, de 3 años? recuerdo de 3 años, sí. Recuerdo que mi papá se iba a trabajar y me dejaba con mi abuelita, que era la mamá de él. Y yo te puedo decir que esa mujer me llenó como ese vacío. Sin embargo, yo seguía preguntándome dónde estaba mi mamá. Ya luego, al pasar los años, pasaron 2 años justamente, yo a los 5 años volví a ver a mi mamá y la vi a escondidas porque mis tías hicieron ese encuentro y mi mamá pues me explicó que ella estaba en México, que se había vuelto a casar, este, pero pues yo le preguntaba, ¿por qué no estás conmigo? ¿Qué pasa? Y ella me dijo, es que es complicado. ¿Y tú qué te imaginabas en ese entonces? Ella me dijo, yo estoy en México, yo estoy bien, yo te voy a estar apoyando, este, pero en este momento yo no te puedo explicar por qué no puedo estar contigo. ¿Tú qué pensabas? Yo en ese momento este, pensaba que era muy difícil porque yo no entendía por qué si ellos estaban casados, porque ahora ya no lo estaban. O sea, a esa edad yo era el dilema que yo tenía en mi mente. O No sea, sabías bien qué pensar. no sabía bien qué pensar porque a mí no me tocó estar en ese juicio donde ellos me pelearon. Este, Sin embargo, yo te puedo decir que ahora yo remonto a eso y pues sí me dolió. Me dolió porque para mí fue como una pérdida. Fue como una pérdida y ya de adulto yo les hice muchas preguntas a ambos y y sí ya pude entender que ellos no podían estar juntos porque tenían muchos problemas. Ambos eran muy celosos, su relación no llevaba a ningún lado y por eso habían tomado la decisión de separarse, porque era como lo más sano para mí.
Sin embargo, pues ese niño interior no lo entendió así. No lo entendió así. Ahora mi adulto te puedo decir que sí lo entiende, que sí pienso que fue lo mejor, pero pues mi niño interior está como muy lastimado. Queda un hueco, ¿no? Queda un hueco y a raíz de eso, tú como psicólogo sabes de las personalidades múltiples que tiene todo ser humano. Yo te puedo decir que yo las identifico muy bien y ese niño interior para mí se llama Eduardo, porque yo tengo dos nombres, Eduardo Alejandro. El Eduardo es ese niño lastimado. ¿Tú le pusiste el nombre de Eduardo? ¿Qué El, significa para ti esa personalidad? el Eduardo es un niño que estuvo lastimado, que sufrió mucho bullying, que se siente solo, eh, que tiene muchas inseguridades. Yo te puedo decir que ese recurso yo lo uso en la actuación para crear ese tipo de personajes que conllevan como a personajes que son muy vulnerables. Sin embargo, el Alejandro es como el chavo que es más fuerte, el chavo que es guerrero, el que es soñador, el que soy ahora, que estoy aquí contigo, ¿no? Y el Micheletti pues es el artista. Y es el Micheletti que es el artista. Yo los tengo como muy bien identificados. El Eduardo, el Alejandro y el Micheletti. Como tres personalidades que son parte de ti, Exacto. pero se comportan de diferente manera. Exacto, pero que es una forma en la que yo he trabajado conmigo mismo para pues de cierta manera salir adelante, porque sí, el Eduardo, como te repito, está muy lastimado. ¿Cómo te sientes más cómodo? ¿En qué personalidad? ¿Cómo me siento? Más cómodo. ¿Qué Eh, personalidad te acomoda más? el Micheletti me acomoda más porque es un tipo que es fuerte, que es soñador, que es artista, que es creador. Yo te podría decir que como Micheletti. ¿Alejandro no es fuerte? Alejandro también, pero el Alejandro es el adulto, la persona adulta que resuelve, la persona adulta que cuida al Eduardo, que es el niño interior, ¿no? Entonces sí es fuerte. Sí, exacto. ¿Y Eduardo es fuerte? El Eduardo te digo que es el vulnerable, es el niño que está ahí adentro que es vulnerable, al que yo debo de cuidar, al que debo de cuidar. Así lo siento. No es fuerte. Él no es fuerte, es como O es más, fuerte, pero es muy sensible. es sensible, exacto. Así es. Sonríes un poco cuando hablas de Eduardo. Sí, porque te digo que es el niño, es ese niño que es inocente, que es ingenuo también, que, pero que también está lastimado. De las tres personalidades, ¿cuál es la más lastimada? El Eduardo, Eduardo. Eduardo, Digamos, si estuviera Alejandro frente a Eduardo, ¿qué le diría Alejandro a Eduardo? que sea fuerte, que tenga carácter, porque el Eduardo también sufrió violencia intrafamiliar, porque lo que te he contado es que mi mamá se volvió a casar y al momento de yo conocer a mi padrastro mexicano, era un hombre muy machista, que a mi mamá la golpeaba. Entonces el Eduardo se tuvo que enfrentar a eso, a, pues a vivir la violencia intrafamiliar que vivía mi mamá en ese momento. Este, entonces el Eduardo fue muy golpeado también por eso. ¿Cómo era esa violencia con tu padrastro? Em, pues a grandes rasgos yo te puedo decir que mi padrastro y mi mamá se peleaban y yo lo que hacía era defenderla. Y el Eduardo era el que eh, aguantaba esos golpes de ese señor. Te llegaba a golpear a ti Sí, por claro, defender a tu mamá. sí, claro. Y yo estaba como en el dilema del por qué mi mamá permitía todo eso, pero imagínate, yo a esa edad ya tenía 9 años. Y a mis 9 años yo me enfrentaba a eso. Pero yo identifico mucho al Eduardo porque pues yo crecí con ese nombre. Mi familia, mis hermanos, mi mamá, todos me llaman Eduardo. Por eso el Eduardo lo tengo como enterrado y quise como enterrarlo de cierta forma para protegerlo, cuidarlo. ¿Cómo te sientes hoy con todo esto, Alejandro? Pues yo me siento orgulloso de mí porque a raíz de que vengo de una familia, pues se parece que funcional, porque ya no están juntos, porque aparte sufrí violencia, este, a pesar de que yo también vengo de un país en donde la única forma de soñar es a través de un televisor. Porque el decir que vas a ser actor
para mi país es una burla, porque en mi país no se vive de la actuación. Entonces yo te puedo decir que para tomar la decisión de venirme a México, mi propia familia me decía, Eduardo, no te vayas a México porque México es para los mexicanos. Pero yo estaba muy aferrado a mis sueños, a lo que quería lograr, y por eso yo tomé la decisión de venirme. Y ahora que yo regreso a Honduras, mi familia me dice, qué bueno que te fuiste, qué bueno que lo hiciste. Ya estando aquí yo me puedo dar cuenta de que México no es para los mexicanos, porque aquí hay mucha oportunidad para los extranjeros. E incluso me atrevo a decir que le va mejor a los extranjeros que a los mexicanos, sobre todo en el medio, ¿no? Y pues creo que tomé la mejor decisión de estar aquí, de luchar por mis sueños. Hoy te puedo decir que me siento fuerte, me siento triunfador, me siento estable. Pero hablas de un hueco. ¿Te parece que hagamos un ejercicio con ese hueco? Claro, Cierra los ojos sí. y quiero que me describas de qué color y con qué forma te imaginas ese hueco. Lo veo gris. ¿Es grande o es pequeño? Mm, Es, es mediano, no es ni tan grande ni tan pequeño. ¿Con qué forma te imaginas ese hueco, Alejandro? Me lo imagino como el hueco de un... Me lo imagino como el hueco de un... Podría ser como una ratonera. ¿Qué forma tiene? ¿Circular, cuadrada, Circular. circular? ¿Le podrías poner un nombre a ese hueco? Sí, le podría poner el nombre de... Grisáceo, es que lo veo gris, ese hueco lo veo Grisáceo. gris. Sí, el hueco grisáceo. Muy bien, ¿cómo se comporta Alejandro cuando está esta forma grisácea cerca? ¿Cómo se comporta? Pues siento como miedo. ¿Miedo de qué? Pues miedo al ver ese hueco gris. Me da como el miedo a enfrentarme otra vez a eso que viví. ¿Con qué figura de tu familia asocias más a grisáceo? Solo veo a mi padrastro. Veo su imagen. Cuando está esta forma grisácea, ¿qué persona de tu familia está más lejos de Alejandro? Mi papá. ¿Cómo te sientes cuando tu papá está lejos con esta presencia? Me siento confundido porque no entiendo por qué él está lejos. Si se supone que es mi papá y debería estar conmigo. ¿Solo hay confusión o hay otras emociones, otros sentimientos? Pues como también coraje. Siento mucho coraje. ¿Coraje de qué? De no entender por qué estoy en esta situación. Incertidumbre, enojo, Enojos. miedo. Sí. En tu vida real, actual, ¿en qué momentos grisáceo no está presente?
Pues en todos, porque ahorita no está conmigo, él está lejos también. Yo estoy en México, él está en Estados Unidos y estamos un poco desconectados. ¿Te sientes bien con eso? Mm, pues quisiera que él fuera parte de mi vida, pero no lo está. Abre tus ojos y dime cómo te sientes en este momento. Me siento, pues sí, me siento un poco confundido. ¿Cuál es tu confusión? ¿Cómo me lo podrías decir en palabras? Mm, Pues sí, no entiendo por qué, si mi papá luchó tanto por mí en un juicio, por ejemplo, ¿por qué él me dejó? O sea, porque él ahorita está en Estados Unidos y yo estoy en México. Eh, yo te puedo decir que aquí en México yo estoy solo, porque aquí no tengo familia. Este, y pues estoy aquí porque yo así lo decidí, porque decidí perseguir mis sueños. Pero mi papá no está aquí. Él pues está allá y me dejó por circunstancias también de la vida, o sea, porque él, ¿Tú se lo has preguntado directamente? sí, sí, lo hemos hablado, porque pues él se fue a Estados Unidos porque le salió una oportunidad con una empresa americana. Gracias a eso él ahorita ya es ciudadano americano. Y también él ahorita ya emitió mis papeles, pero no han salido. Sin embargo, esa es como la recompensa que él me está dando después de haberme dejado. Porque sí, él me dejó cuando yo tenía 14 años. Y han hablado de este tema de por qué te dejó y Sí lo hemos hablado. lo tienes racionalizado, pero en el fondo sientes este hueco. En el fondo siento ese hueco y siento enojo también. Este, porque pues no entiendo por qué no ha estado conmigo, ¿sabes? Porque sí, a lo mejor él está a distancia y hemos estado escribiendo siempre, hablando, pero su presencia física no ha estado conmigo. Y Yo cuando se lo después, has preguntado, ¿qué dice? pues eso de que todo es un sacrificio, de que todo es un precio que él ha tenido que pagar. ¿Pero eso no te hace mucho sentido? Pues tal vez ahorita en este momento no me hace sentido porque tal vez no ha llegado la recompensa a ese precio, que es el... A lo mejor ya cuando lleguen mis papeles ya diré, bueno, ya valió la pena todo lo que pasé, ¿no? Mm. Pero ahorita en este punto yo te puedo decir que sí me siento pues un poco confundido porque no he tenido esa recompensa. No sabes si creerle, si no creerle, Exacto, porque esta parte aparte viene desde niño. totalmente, Entonces este hueco lo estás sintiendo como si tuvieras 3 años. ¿Qué edad exacto. tienes, Alejandro? Ahorita tengo 28. Cuando piensas en esto como algo que te ha pasado desde los 3 para acá, ¿lo visualizas normalmente o lo sientes como si fueras un niño? Sí, lo sigo sintiendo, como si fuera un niño, pero mi parte también de Alejandro, el adulta, como que lo vuelve a aterrizar, ¿sabes? Como, no, tranquilo. ¿Te Ajá. ayuda eso? Me ayuda, claro, a seguir adelante. Ah, yo te puedo decir que ahora yo siento como que el Alejandro ha logrado el desconectarme de mi papá, por ejemplo, y también pues de todo eso que me hizo daño, porque gracias a eso yo pues he podido seguir adelante, ¿no? Y ahora soy la persona en la que me he convertido, pues gracias a eso, al Alejandro. Yo percibo que eh, el abandono de tu papá, sea voluntario o involuntario, circunstancial, te trae un hueco a tu vida y que lo traes presente como si estuviera todo el tiempo ahí. Y tal vez habría que hablar más con el Alejandro de 28 años para ver de qué manera lo puede integrar y que no sigas viviendo con ello, porque puede tu papá volver o no volver, pero tú lo traes cargando. Sí. ¿Qué crees que tendría que hacer Alejandro de 28 años para bajar un poco más ese hueco, para tomarlo con sus manos, comprimirlo y poderlo manejar, tenerlo presente hacia adentro, hacia afuera, pero poderlo mover? ¿Qué crees que tendría que hacer Alejandro? ¿O cómo tendría que pensar? Yo pienso que ahí la solución sería enfrentar a esto con mi papá en terapia, ¿Cómo llevar un proceso de terapia con tu papá familiar? totalmente. Totalmente para que ambos
de cierta forma lo hablemos, y pues sí, ahí enfrentarnos a la realidad, porque yo te puedo decir que existe la parte del raciocinio también, pero también está la otra parte del Eduardo, que es la parte afectada, ¿no? Ujú, Que es la que tenemos que trabajar ambos. ujú. Y sé perfectamente que él también está lastimado, él también, pues sí, porque él se fue a Estados Unidos y te digo, está pagando un precio, pero él también está solo allá, porque de él soy su único hijo. Ujú. Y hablando en términos reales de tu día a día, ¿en qué momento sientes que este hueco casi no está tan ligero que casi ni lo percibes? ¿En qué circunstancias? ¿En qué momentos? Fíjate que yo con mi papá hablo todos los días, él me manda como esas cadenas de oración, este, y ese hueco se presenta cuando yo le pongo: "Hola papá, buenos días, ¿cómo estás?". Entonces yo le pongo: "¿Cómo estás?", y él me manda otros videos. O sea, como que no me responde la pregunta. Entonces yo lo que hago es como: "Ah, ya sé que él es así". O sea, entender que él es así, este, y ya como que yo lo que hago es darle por su lado. Lo aceptas como es. Lo acepto como es, Y ahí exacto. no te sientes con tanto hueco. Exacto, Es un importante dato. sí. Ujú. Sí, como que trato ya de entenderlo, porque sé perfectamente que a estas alturas de la vida ya no puedo cambiarlo, Ujú. porque él ya tiene 50 años. Quizá Entonces, te hacen falta más palabras de él, que te sí, digan algo, que te reconforten, que te expliquen qué exacto, o pasó. como sentir esa conexión, ¿sabes? O sea, sé perfectamente que él no está aquí físicamente, pero sí sentir que está su presencia, que por lo menos que él quiere ser parte de mi vida, que él quiere integrarse a mi vida, pero él como que, ajá, como que él se aleja. Y ya luego sí me habla por teléfono y cuando habla por teléfono me empieza a contar cosas que para mí no tienen sentido, o sea, porque me platica, no sé, de chismes o cosas, o sea, whatever, pues, o sea, entonces no hay una conexión ahí de padre e hijo, ¿sabes? Si supieras de inicio que esto no se va a solucionar, que nunca tu padre va a tener esa conexión contigo, ¿qué cambiaría en tu vida, en tu actuar, en tu forma de pensar? No lo vas a solucionar, tu papá no te va a dar las palabras que necesitas, no te va a reconfortar, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué harías? Pues es que ahí entra un dilema ya conmigo, porque sabes que a mí no me gustaría que el día de mañana mi papá muera y yo no haya solucionado esto que te estoy comentando. Por eso para mí es como importante llevarlo a terapia. Ya si él no lo hace, porque sí se lo he dicho, que él vaya con un psicólogo, pero no le he planteado como que los dos lo hagamos. Y yo quiero hacerlo porque no quiero que el día de mañana él muera y tenga ese rencor o ese resentimiento aquí conmigo. Estás preocupado por él. Sí, claro, porque yo creo mucho en la metafísica, creo mucho en que todos venimos a esta vida para aprender, para evolucionar. Y siento que con mi papá no lo estoy haciendo. Entonces para mí sí es como necesario como que ambos evolucionemos para que en mi otra vida estemos como en otra etapa, O ya. sea, no te sientes capaz de evolucionar sin esa respuesta de tu papá. O sea, créeme que sí lo he trabajado, o sea, a lo largo a este punto ya siento que he tratado de sobrellevarlo, sin embargo creo que no, para mí no es como la solución, porque siento que la solución es que ambos lo trabajemos para que ambos evolucionemos, porque se me hace muy egoísta como que solamente yo lo haga, ¿sabes? Ujú. Entonces no nada más siento el hueco, sino que quiero salvar a mi papá También, de claro, esos temas totalmente. metafísicos. Sí. Ya tuvimos tiempo para pensar en soluciones por este tema que tienes de la relación de tu papá contigo. Y tal vez estoy insistiendo demasiado, pero me gustaría que hicieras el ejercicio de pensar qué pasaría si tu papá no está allá. ¿Qué harías tú con el tema del hueco? Ya no tuviste chance de hablarlo con él, ya no tuviste chance de reflexionarlo, de ir a terapia de familiar con él. ¿Qué harías con eso, Alejandro? Mm, pues yo creo que tendría que asimilarlo, asimilar la pérdida, para poder continuar con mi vida.
Yo creo firmemente en que las cosas tienen que pasar porque así están escritas. eh, y pues tendría que asimilarlo para poder continuar con mi vida. ¿Y qué harías con el hueco? Siento que lo mejor que podría hacer es trabajarlo en terapia. ¿Y cómo crees que sería ese proceso? Pues creo que sería muy doloroso, pero tendría que ser, pues yo creo que sería la única opción que tendría para poder cerrar ese ciclo, ¿no? Sí, afortunadamente está tu papá y lo pueden trabajar, pero también puede que no se preste a eso. Claro, Entonces siempre hay que ver el plan B. Em, totalmente. si pudieras hablar sobre esto específicamente en terapia con tu papá, ¿qué le dirías? ¿Me lo puedes decir como si estuviera aquí tu papá? Pues que yo lo amo mucho, Dilo, te amo mucho. te amo mucho, papá, y realmente me gustaría que tuviéramos una mejor conexión de padre e hijo. Eh, Siento que ambos hemos perdido muchas oportunidades a lo largo de nuestras vidas, por la distancia, por todo lo que ha pasado. Sin embargo, sé que no es tarde y hoy quiero pedirte de que hagamos las cosas bien. Quiero que hagamos las cosas bien para que de ahora en adelante tú y yo podamos estar juntos realmente, porque a lo largo de todos estos años no lo hemos estado. Y sí me gustaría como entenderte y que tú también me entiendas. ¿Qué te gustaría que te contestara tu papá? Dímelo como si te estuviera respondiendo. Tienes toda la razón. Eh, Sé que he cometido muchos errores, pero ahora quiero hacer las cosas bien contigo, porque yo sé que te he lastimado. Sé que he tratado de, ajá, de seguir adelante con mi vida, pero no me he dado cuenta de que te he llevado entre los pies a ti. Y por eso ahora quiero hacer las cosas bien contigo para que estemos mejor y crezcamos juntos. Si sucediera este diálogo, ¿cómo te sentirías? Sí me sentiría más tranquilo porque sí, desde mi corazón te digo que siento como mucha paz. Ujú. Me siento con mucha paz. Como que estoy liberando una carga, como que ya la estoy soltando. Ok, aférrate a esa paz y dime cómo actuarías en tu vida y cómo pensarías en tu vida si este diálogo se diera así. ¿Cambiaría la forma en la que actúas y en la que piensas? Sí, ¿Cómo sería? sería más empático ¿Con quién? con, con, ¿Con la gente? con la gente, sería más, pues más feliz. Y si fueras más feliz, ¿qué sería diferente en tu vida? ¿Qué sería diferente en mi vida? Pues todo. Todo porque tendría la comunicación que quiero con mis padres, ¿sabes? No me sentiría solo también. ¿Cómo se sentiría el no sentirse solo? Mm, Me sentiría protegido, me sentiría más fuerte, porque estarían mis padres conmigo. ¿Y tus relaciones con otras personas cambiaría?
Sí, totalmente. ¿Cómo serían las relaciones? Sería como más entregado, más Más entregado, confiado, más más entregado. confiado. Exacto. Ujú, Sí, porque últimamente siento que estoy poniendo como barreras, pongo barreras. ujú. Ujú. Pero es a raíz de todo eso, de mi historia. ¿Y tu parte profesional sería igual, sería diferente? No, ¿Laboral? me sentiría más apoyado, ¿sabes? Porque también algo que no te comenté al principio es que mi papá me obligó a estudiar una carrera universitaria. Él la actuación, no cree en la actuación, entonces él me dijo que yo te apoyo, pero siempre y cuando me estudies una carrera universitaria. Entonces yo estudié comunicaciones. Este, lo hice y cuando yo me gradué, yo fui a mi graduación y ellos vinieron a mi graduación y me entregaron el papelito que te dan, el certificado, el diploma, y yo lo que hice fue dárselo a ellos. Ten, papá, ese es tu sueño. Él me dice ahora que se sintió ofendido porque yo hice eso, pero es que realmente lo sentí de corazón, porque yo sentí que ese no era mi sueño. Gracias a Dios yo no dejé la actuación, yo seguí, aún estudiando la carrera, yo seguí en la actuación, este, porque ese realmente sí era mi sueño. Entonces, si mi papá tuviera ahora este diálogo conmigo, estuviera esta conexión, sabría lo importante que es para mí la actuación y lo feliz que me hace. Yo creo que como hijo yo puedo hablar de que lo que espera uno de un padre es que te apoye al 100%, sea lo que sea que tú decidas, porque para un padre lo más importante es que su hijo sea feliz, ¿sabes? Pero tú cambiarías esta parte de la actuación, ¿serías más entregado? ¿Harías más castings? ¿Cómo sería ahora? Sería más entregado, sería más decidido, Más decidido. decidido porque sé que tengo la protección y el apoyo de mis papás, ¿sabes? Me sentiría, sí, más respaldado, más Y hay respaldado. veces que actúas de esa manera, decidido, aunque sea cerca de eso. Sí, porque es como mi parte, porque yo te puedo decir que soy terco también. Entonces mi terquedad hace que yo lo haga, porque si mi mamá me dice que no, ¿por qué me dices que no? Sí lo puedo hacer. Entonces, mi terquedad me ha llevado a hacer pues lo que tú acabas de mencionar, como pues todo lo que he logrado en mi carrera es gracias a eso, a mi terquedad. Y lo que me gustaría también comunicarte es que gran parte de esta sanación tuya del hueco se la estás, digamos, implantando, se la estás poniendo a tu papá. Pero creo que mucha parte de esta sanación la tienes tú en tus manos y puedes actuar como si tu padre hablara contigo, aunque no lo haga. Tal vez sí lo logres, Sí. pero tal vez no. Y te tienes a ti y puedes actuar de una manera confiada y puedes hacer las cosas con pasión y puedes dejar la comunicación a un lado y dejar la actuación en primer lugar y puedes autosanarte, pero tienes que tener la conciencia de que lo puedes hacer. Ujú, Entonces también puede ser un camino de sanación. Decir, claro. no se lo voy a dejar a mi papá, me lo voy a dejar a mí, lo voy a trabajar yo. Claro, si acepta ir a terapia familiar, adelante, pero si no, tú lo puedes trabajar, Alejandro. Entonces, ahí tienes un plan B. Sí. Plan A, lo que dices, vamos a buscar terapia familiar. Pero Sí. plan B, lo puedes trabajar tú. Hay veces que lo haces, que tienes esa confianza, que vas a los castings, que dices la comunicación va, que traes seguridad, se te encienden los ojos de energía cuando hablas de eso. Sí. Entonces confía en eso. Tú ya tienes 28 años, no tienes 3 años, puedes autosanarte. ¿Te hace sentido? Sí, totalmente. ¿Sí? Sí, lo haré. Ujú. Gracias, Ramón. ¿Cómo te has sentido en esta charla? Pues muy bien, me siento como más liberado, ¿sabes? Liberado, porque sí, a lo mejor era un hueco que yo había tapado, pero ahorita hablando contigo, lo volví a revivir, a destapar, y sí sentí dolor en mi corazón. Ujú, Sí, porque como que le había puesto un parche. ujú. Ujú. Y ahorita me siento como más tranquilo, Más ligero. más ligero, exacto. Ujú, ujú. Porque sé que para todo hay solución. Háblame de tus partes positivas. ¿Qué admiras de ti? Pues admiro de mí mi fortaleza. Un personaje con el que yo me identifico mucho es Peter Pan.
De hecho, soy Peter Pan en una obra, en un espectáculo. Y me encanta ese personaje, ¿sabes? Porque es un personaje que es muy soñador e invita a todos a que sueñen, ¿sabes? Entonces, cuando yo hago Peter Pan, pues pienso en eso, en que me pongo en su lugar y yo te puedo decir que también el Alejandro o el Micheletti también creen los sueños, porque yo soy testigo de que los sueños se hacen realidad. No ha sido fácil porque ha sido un camino pues muy difícil porque la actuación es un medio muy inestable, pero yo te puedo decir que sí lo he logrado. Sí he logrado lo que he querido. Eh, la actuación me ha llevado a lugares inimaginables, como una vez tuve una gira en Europa, algo que yo no imaginaba a mis 20 años, imagínate. Me fui a actuar a Europa en una ópera de Verdi, y pues lo hice muy joven. Qué emocionante, ¿no? ¿Qué edad tenías? Tenía 20 años. Ujú. Y ese fue uno de mis primeros sueños por cumplir, porque yo quería conocer Europa estando joven. Y pues te puedo decir que lo logré. Y trabajando, ¿no? Y trabajando y me pagaron en euros, y era una ópera de Verdi, conocí a muchos actores, franceses, italianos, australianos. Este, la compañía se llamaba Work in Progress, del director Philip von Reuter, saludos. Este, eh, es un excelente ser humano que me ayudó a cumplir ese sueño, ¿sabes? Ujú. Es un gran ser humano y pues que me ayudó también fíjate que él, cuento rapidísimo, él en su juventud actuó con Elizabeth Taylor, estuvo en Hollywood, Ujú. pero ahora pues ya es director y hizo una compañía, ¿no? Y él me decía desde mi casting, me dijo, tú no sabes el poder que tienes, o sea, tienes un gran poder, porque la cámara te ama, me decía él. Porque nos ponían ejercicios, en ensayos nos ponían ejercicios y él nos dictaba como emociones y así, y él me decía, la cámara te ama, o sea, tú tienes mucha verdad, y a raíz de eso yo he tratado como de siempre ser honesto conmigo. Un contrato de vida que yo tengo es que soy un hombre honesto, amoroso y próspero. Y Mm. a raíz de ese contrato yo he tratado de llevar mis días. Y te ves como una persona positiva, Totalmente, con mucha energía. totalmente. Ujú. Totalmente. Siento que cada día es una oportunidad más que yo tengo para hacer algo nuevo, algo diferente, el vivir. Porque debemos dar gracias de que estamos vivos, de que estoy sano, de que, de que estoy en este país donde tiene muchas oportunidades. O sea, me siento muy afortunado, Ram. Te puedo decir que me siento muy afortunado, me siento muy bendecido. Esta parte que utilizas de las tres personalidades, ¿crees en algún punto que las puedas integrar? Como aceptar las tres como siendo parte de ti mismo. Sí, claro. Sí, fíjate que las he trabajado en la actuación porque, eh, como te decía al principio, hay veces que hay personajes que requieren como del buleado o el tipo que es inseguro. Entonces yo ahí lo que hago es que trabajo desde mi interior y la imagen que yo uso es a ese chavo, al Eduardo, al que está lastimado. Entonces desde ahí parte mi actuación y por eso es que desde ahí tengo esa verdad. Pero si te integras tú cuando estás a ti mismo, contigo mismo solo, si dices, ah, pues soy el sensible, pero también el fuerte, pero también el del 28, pero también tengo alma de 3 años. Sí, ¿Sí, sí lo total. puedes integrar? Fíjate que sí, sí lo puedo integrar y pues eso me ayuda a ser pues un gran ser humano. Porque a raíz de eso yo me vuelvo más empático, me vuelvo más sensible, porque como tú lo acabas de decir, esas tres personas soy yo mismo. Ujú. ¿Qué vas a hacer con este paquete tan rico, Alejandro Micheletti? ¿Qué piensas hacer de aquí a unos años? Pues lo que pienso Digamos, hacer, ¿cómo te ves en 10 años? pienso en 10 años, me veo ganando un Oscar como mejor actor de cine en Hollywood. Mm. Así me veo. Me veo, me veo próspero, me veo feliz, me veo estable, me veo cumpliendo más sueños, me veo, sí, me veo así, triunfador. Triunfador, ¿te ves soltero con alguien? No, sí me veo con una pareja, me veo
Me veo feliz, Ujú. ¿sí? Feliz en todos los aspectos. ¿Cómo te irías de esta sesión? ¿Qué te llevarías? Fíjate que me llevo una paz mental. Sí, gracias a lo que me acabas de decir y trabajar contigo, me siento como más tranquilo. Me siento como muy en paz. Me da mucho gusto. Este proceso obviamente va a continuar, seguramente tú con tu terapia, pero me da Totalmente. gusto que algo hayas explorado y algo hayas sacado de esta sesión. Muchas gracias. No, gracias a ti, Ramón. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Si te interesa asistir a terapia en nuestro podcast, envía un correo contándonos tu caso a terapiapodcast@outlook.com.